El viento frío soplaba fuerte sobre los fiordos, llevando consigo el olor salado del mar y el recuerdo de antiguas batallas. En lo alto de un acantilado, una figura solitaria observaba el horizonte, donde las aguas negras se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La barba larga y trenzada estaba salpicada de hilos blancos, los ojos marcados por el tiempo, pero aún conservaban el brillo de un guerrero que nunca conoció el miedo. Escaldor, el mayor saqueador de su era, sentía el peso de los años sobre los hombros, pero su alma ardía como un brasero incandescente. No había sido derrotado por el tiempo, aún no. Las cicatrices que cubrían su cuerpo contaban historias que los Skalds cantarían por siglos. Saqueó los reinos del sur, quemó monasterios, conquistó fortalezas impenetrables y llenó sus salones con oro y gloria. Los dioses lo habían favorecido, de eso no dudaba. Pero siempre había una ciudad que escapaba de su alcance. Un nombre que resonaba en sus sueños como un desafío sin resolver: Drangeim. Allí, detrás de murallas de piedra negra, se escondía el último tesoro que jamás tomó, el último enemigo que jamás venció. Sus huesos dolían, los músculos protestaban con cada movimiento, pero el espíritu de Escaldor rugía como una tormenta. Sabía lo que debía hacer. Esa noche, los tambores resonaron nuevamente en los salones del gran jefe. Guerreros se reunieron, viejas alianzas fueron convocadas, espadas afiladas. Si ese iba a ser su último saqueo, que fuera el mayor de todos. El viento cortante aullaba entre los picos nevados cuando vino al mundo. En la oscuridad de un invierno brutal, bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, nació Escaldor Sigtryggson. Su primer llanto se mezcló con el aullido de los lobos a lo lejos, un presagio que los ancianos interpretaron como una señal de los dioses. En la cultura de los lobos de hielo, el nacimiento de un guerrero no solo era marcado por la sangre de la madre, sino por el azote de la propia naturaleza. Si el niño sobrevivía a la primera noche fuera de la cabaña, tendido sobre pieles de oso en la nieve, sería considerado digno de vivir. Escaldor no solo sobrevivió, sino que se rió del viento helado. Su infancia fue moldeada por el acero y el hambre. Crecer en Hardvik, una aldea olvidada por el mundo, significaba aprender desde temprano que la debilidad era una sentencia de muerte. El frío no perdonaba, y la guerra era la única certeza. Los días se pasaban entre arduos entrenamientos y relatos contados por los viejos Skalds a la luz del fuego. Escuchaba sobre Odin, el padre de todos, sobre Thor y su martillo, sobre los héroes que empuñaban espadas encantadas y navegaban hacia tierras desconocidas. Pero ninguna historia era más fascinante que la de su propio padre, Sigtrygg, el temible, cuyo nombre hacía temblar a los reyes en sus tronos. Sigtrygg no era un hombre de palabras amables. Su amor se medía en golpes de espada y lecciones amargas. A los 5 años, Escaldor ya empuñaba una espada hecha a medida para sus pequeñas manos. A los 8, mató su primer animal, un lobo que rondaba los corrales de Hardvik. No hubo celebración, solo una mirada de aprobación de su padre, quien le lanzó un trozo de carne seca y le ordenó que volviera al entrenamiento. Aprendió a soportar el dolor, a moverse sobre la nieve sin dejar rastros, a discernir la verdad en la niebla de una batalla. La transición a la juventud vino con fuego y acero. A los 13 años, Escaldor fue llevado a su primera incursión. Los lobos de hielo no solo protegían Hardvik, saqueaban, sobrevivían robando lo que no podían producir, tomando lo que el invierno les negaba. La pequeña aldea de Ulfervik, al sur, fue el objetivo. El joven Escaldor participó en su primera batalla real esa noche. Sintió el olor de la carne quemada, oyó los gritos de las víctimas y descubrió el peso de matar a un hombre. Su corazón latía con fuerza, sus músculos temblaban, pero no vaciló. Cuando su espada atravesó la carne del primer enemigo, algo cambió dentro de él. No era solo un niño con una espada, era un guerrero moldeado por el destino. Después de esa noche, todo cambió. Su nombre comenzó a ser respetado entre los guerreros del clan, y los desafíos se hicieron mayores. Su padre lo lanzó al mar con un grupo de hombres y le ordenó: vuelve solo cuando tengas algo que valga la sangre derramada. Escaldor y sus compañeros navegaron durante 3 lunas enteras, enfrentando tormentas y emboscadas hasta llegar a una aldea sajona olvidada por los dioses. Atacaron al amanecer, tomaron suministros y oro, y regresaron como verdaderos vikingos. Su padre sonrió al ver el saqueo y, por primera vez, brindó en su nombre. Fue entonces cuando Escaldor comprendió que no bastaba con ser fuerte, era necesario ser temido. Se convirtió en un guerrero implacable, pero no irracional. Aprendió a leer los vientos de la batalla,
a entender cuándo avanzar y cuándo retirarse. Su nombre crecía, y con él, las historias de sus hazañas. A los 20 años, ya comandaba su propia tripulación. Los Lobos de Hielo no eran solo un grupo de guerreros, sino una fuerza temida a lo largo de la costa. El clan de Escaldor no era como los demás. Los Lobos de Hielo seguían tradiciones únicas, forjadas por la tierra cruel en la que vivían. Eran devotos de Odin y Fenrir, creyendo que la fuerza del lobo vivía dentro de cada guerrero. Sus rituales eran brutales. Para probar su lealtad, un joven debía pasar 3 días y 3 noches en el bosque, sin comida, solo con un cuchillo. Si regresaba vivo, sería aceptado entre los hombres. El honor era absoluto. Aquel que traicionara a su pueblo no encontraría descanso ni en Valhalla ni en él, sería olvidado, el peor destino para un vikingo. Pero la gloria venía con las conquistas. Los Skalds cantaban las hazañas de los guerreros, y los mayores líderes eran inmortalizados en runas esculpidas en piedra. El nombre de Escaldor ya comenzaba a ser grabado entre ellos. Había grandes fiestas después de las batallas. En el gran salón de Hardvik, los guerreros levantaban cuernos llenos de hidromiel, cantaban canciones de guerra y se desafiaban en duelos amistosos. El frío de la noche era disipado por el calor del fuego y el alcohol, y las promesas de nuevas conquistas eran selladas allí, entre brindis y desafíos. Pero, entre todas las victorias, 2 batallas destacaron en la vida de Escaldor. 2 batallas que cambiarían todo. El viento soplaba fuerte, arrastrando el olor del mar y las tormentas lejanas. El dragón de hielo, el mayor de los barcos de Escaldor, deslizaba sobre las aguas como un depredador silencioso. A su alrededor, otras 6 embarcaciones avanzaban, cada una llevando guerreros ansiosos por el saqueo. Pero esta vez no era solo otro ataque. Esta vez, él comandaba. Por primera vez, Escaldor no era solo un guerrero en medio de la matanza, era el general, el señor de la guerra, el cazador cuyos ojos brillaban como los de un lobo hambriento. Su objetivo era un monasterio aislado en las costas de Northumbria, una fortaleza de piedra donde los monjes acumulaban riquezas y donde las campanas sonaban para un dios que no lo salvaría. Lindisfarne. El nombre ya era susurrado entre los mercaderes del norte, siempre acompañado de promesas de oro y plata sin la protección de ejércitos. Para los sajones, era un lugar sagrado. Para Escaldor, era un tesoro esperando ser tomado. La niebla matutina ocultaba los largos barcos mientras deslizaban sobre el agua. Escaldor se puso en la proa, sujetando firmemente el mango de su hacha. Ya había luchado antes, ya había matado, sangrado y ganado. Pero ser el líder significaba más. Significaba cargar el destino de cada guerrero a su lado. Su nombre ahora sería cantado en los salones de los dioses, o sería olvidado en el barro. No había espacio para vacilaciones. El ataque comenzó con el rugido de los cuernos de guerra. Antes de que las campanas del monasterio pudieran advertir a la aldea cercana, los vikingos ya estaban en la playa, saltando de las embarcaciones y avanzando como una marea imparable. Escaldor lideraba en la línea del frente, su hacha brillando al amanecer mientras cortaba la primera garganta sajona. Los monjes corrían en pánico, tratando de refugiarse dentro de las paredes de piedra, pero las puertas eran frágiles, hechas para mantener el viento fuera, no guerreros del norte. Con un solo golpe de ariete, las puertas cedieron, y los lobos de hielo invadieron el monasterio como una manada desquiciada. Dentro, el aire olía a velas y pergaminos antiguos. Los monjes se arrodillaban, rezando desesperadamente, como si las palabras pudieran detener las cuchillas. Escaldor vio a uno de ellos, un hombre anciano, sostener una cruz de madera y murmurar algo. Un guerrero levantó la espada para cortarlo, pero Escaldor sostuvo su mano. Habría tiempo para matar, pero primero, el oro. La búsqueda de tesoros comenzó. Cajas fueron abiertas, cálices de oro fueron arrancados de los altares. Reliquias sagradas, incrustadas con joyas, fueron arrojadas en los sacos de saqueo. Pero mientras los vikingos se entregaban al pillaje, los sajones intentaron reaccionar. La pequeña aldea alrededor del monasterio pronto notó el ataque. Sinfonías de campanas y gritos se extendieron por el aire, y en menos de una hora, los primeros guerreros sajones aparecieron en la colina. No eran soldados de verdad, solo campesinos con lanzas, hombres que luchaban más por miedo que por estrategia. Pero el peligro estaba allí. Escaldor no podía permitir que los rodearan. Gritó órdenes, reuniendo a sus hombres. Lobos, formen la muralla. No dejemos que nos corten del mar.
Sus guerreros alinearon escudos, formando un muro de madera y hierro contra el avance enemigo. Las lanzas sajonas golpearon la barrera, pero los vikingos resistieron. Fue entonces cuando Skaldor vio la oportunidad. Los sajones estaban mal organizados, dudando. Levantó su hacha y rugió, una llamada a la ofensiva. Como un trueno descendiendo de la tormenta, los vikingos avanzaron, rompiendo la línea enemiga, cortando hombres como trigo en el campo. El suelo se convirtió en barro de sangre y oraciones no respondidas. Al final del día, el monasterio ardía. El oro fue tomado, los monjes muertos o llevados como esclavos, y la aldea no era más que cenizas al viento. Skaldor se quedó de pie en lo alto de las escaleras del monasterio, observando el horizonte. Su primer mando había sido un éxito. La victoria era suya. Pero sabía que esto era solo el principio. El mundo ya había escuchado su nombre. Y con la gloria, vendrían enemigos. Skaldor ya no era aquel joven líder impulsivo de otras épocas. Los años habían pasado, y con ellos, las batallas, los desastres y las victorias. Su cabello, que antes brillaba con el vigor de un guerrero en su plenitud, ahora estaba plateado, como si el mismo invierno hubiera hecho morada en su alma. Había conquistado mucho, pero el peso de la experiencia se había vuelto más pesado que el oro acumulado en su viaje. Era el año 865 después de Cristo, y los vientos del norte soplaban con fuerza sobre el mar de Inglaterra. Skaldor y sus guerreros estaban listos para atacar Deira, una ciudad fortificada, con una base sólida de sajones, conocida por su resistencia. Pero algo dentro de Skaldor le decía que esa batalla sería diferente. Ya no era el deseo de conquistar tierras o riquezas lo que lo movía. Su cuerpo dolía, y sus huesos parecían débiles, pero la llama dentro de él aún ardía. Era el último gran saqueo, la última gran batalla. La ciudad de Deira estaba bien protegida. Sus murallas eran altas, sus puertas reforzadas y sus calles estrechas, ideales para repeler invasores. Pero Skaldor tenía un plan, y ese plan era algo que perfeccionó a lo largo de los años, el arte de la guerra psicológica. Sabía que no podría ganar por número, sino por astucia. La sorpresa, la rapidez y la fuerza de un ataque certero. Ya no tenía el vigor de los primeros tiempos, pero su mente estaba más afilada que nunca. La noche anterior al ataque fue de absoluto silencio. Los guerreros de Skaldor dormían, pero él no podía cerrar los ojos. Miraba el fuego y pensaba en todo lo que había conquistado, todo lo que había perdido. Sus pensamientos lo atormentaban. ¿Qué sería de Skaldor después de esto? ¿Qué más quedaba por conquistar? El mayor saqueo de la historia podría ser su última acción. Lo sabía, pero no quería admitirlo. No quería que el último recuerdo de su vida fuera una muerte sin propósito. Al amanecer, el ataque comenzó. El sonido de los tambores de guerra resonó por las montañas, como un trueno distante. Skaldor lideraba la carga, su presencia marcando la línea del frente. Los sajones fueron tomados por sorpresa. Antes de que pudieran levantar sus armas, los vikingos ya estaban en las puertas de la ciudad. Los guerreros sajones intentaron resistir, pero eran pocos para enfrentar el furor de Skaldor y su ejército. El combate fue brutal. Las espadas cortaban carne y huesos, y los gritos de dolor se mezclaban con los rugidos de rabia. Skaldor luchaba con una precisión aterradora, su espada cortando como si fuera una extensión de su propia voluntad. Cada golpe era calculado, cada movimiento, una obra de arte forjada en el calor de las batallas pasadas. Los guerreros de Deira eran feroces, pero estaban en desventaja. No solo en números, sino en estrategia. Skaldor los envolvió en una batalla de desgaste, obligándolos a luchar en calles estrechas, donde su poder de ataque estaba limitado. La ciudad fue tomada, y los sajones cayeron uno por uno. Pero Skaldor no sonreía. El sonido del metal contra el metal, el olor de la sangre en el aire, ya no tenía el mismo impacto que antes. La victoria, ahora, parecía vacía. Estaba exhausto, y una tristeza profunda comenzó a apoderarse de él, algo que nunca había sabido reconocer hasta ese momento. ¿Aún tenía algo que demostrar? Cuando la ciudad de Deira finalmente cayó, y los últimos gritos de batalla se apagaron, Skaldor subió hasta la muralla, observando lo que quedaba. El campo estaba cubierto de cuerpos y destrucción. Los saqueos comenzaban, pero algo dentro de él no sentía más el sabor del triunfo. Su hacha estaba cubierta de sangre, pero el hombre que la empuñaba no estaba satisfecho.
Sentía que la muerte y la destrucción ya no lo excitaban más. Miró a sus guerreros. Estaban celebrando la victoria, pero Escaldor no sentía la misma euforia. Sabía que con esto llegaba al final de un viaje. Ya no quedaban tierras por conquistar, no quedaban más batallas que librar. Ya había probado su valía. Con un profundo suspiro, Escaldor bajó de la muralla. Esta sería la última batalla de su vida. Al mirar el horizonte, las nubes se disipaban, y el sol comenzaba a brillar sobre la ciudad tomada. Pero para Escaldor, el resplandor parecía más frío que nunca. Había ganado, pero ¿qué quedaba para un hombre que ya conquistó el mundo? La respuesta seguía en su mente, pero no quería encontrarla. El invierno había llegado, pero no solo al mundo exterior. La nieve cubría las montañas como un manto de silencio, y los árboles parecían sombríos, sus raíces enterradas en la tierra fría, como los propios huesos de un viejo guerrero. Escaldor, el gran saqueador que ya había conquistado tierras y derrumbado imperios, ahora se encontraba en una lucha contra el tiempo y contra su propia mortalidad. Ya no podía empuñar su espada como antes. Sus manos, que antes eran rápidas y certeras, ahora temblaban. Sus huesos dolían, y su vista se volvía turbia, pero había algo más profundo, algo dentro de su alma que no podía borrar, un vacío, una falta. Escaldor estaba retirado, lejos de las batallas, lejos de la sangre derramada. Y aunque el oro y los bienes acumulados a lo largo de los años a menudo eran su consuelo, la tristeza lo consumía. Se sentía como un león atrapado en una jaula dorada. Los recuerdos de sus conquistas, de las luchas épicas y los gritos de victoria, ahora parecían resonar solo en sus sueños, cada vez más distantes. Se sentaba frente al fuego todas las noches, pero la llama ya no era la misma. Observaba el crepitar de las llamas, el brillo anaranjado iluminando su rostro envejecido, pero dentro de él, la llama de la guerra se estaba apagando, y no sabía qué hacer con ello. Entonces, en una noche fría de invierno, cuando las estrellas estaban ocultas por una espesa niebla, Escaldor tuvo un sueño. En el sueño, estaba de pie en una montaña escarpada, observando una ciudad lejana, una ciudad que conocía, pero que nunca había conquistado, Drangeim. El nombre resonaba en su mente como un trueno, un desafío sin resolver, una tierra que aún faltaba en su viaje. Escaldor sabía que había algo especial en Drangeim. Era una ciudad impenetrable, famosa por su fortaleza, y nunca había sido tomada. Era el último desafío que no había logrado superar, el último pedazo de gloria que aún no había conquistado. Y en el sueño, pudo ver claramente la imagen de la ciudad, el brillo de sus murallas, y el sonido de los tambores de guerra lejanos. Era una llamada, una señal. Al despertar, el viejo guerrero sintió un calor en su pecho. El desafío lo había encontrado, y ahora no podría ignorarlo más. Drangeim no era solo una ciudad. Era una oportunidad para reavivar su llama, para sentir nuevamente la adrenalina de la guerra. Escaldor miró su espada, que descansaba junto a su cama, oxidada por el tiempo y cubierta de polvo. Sonrió, sabiendo que su vieja hoja no estaba lista para el descanso eterno. La guerra aún tenía un lugar para él, y haría que todos recordaran su nombre una vez más. Escaldor subió hasta lo alto de la montaña, donde el viento aullaba y la nieve quemaba su piel arrugada. Miró el horizonte, donde la ciudad de Drangeim estaba oculta por la niebla de la mañana. Era una visión distante, pero clara. El viejo guerrero sabía que algo muy grande se acercaba. La ciudad estaba llena de riquezas, pero eso ya no era suficiente. Escaldor no quería solo saquear. Quería una última conquista épica, algo que pudiera contar a los Skalds durante generaciones. Quería hacer historia. Sabía que no podría hacerlo solo. Sus guerreros estaban dispersos, muchos habían ido a sus propias tierras, mientras que otros, como él, estaban envejeciendo y retirándose de las luchas. Pero Escaldor no era tonto. Sabía que la alianza era la clave. Así que, con la fuerza que aún quedaba en su pecho, comenzó a buscar a aquellos que compartieran su llama. Necesitaba aliados poderosos, guerreros de otras tierras, aquellos que no temían un último gran saqueo. Buscó en los reinos vecinos, en los pueblos lejanos y en las tabernas llenas de humo. Habló con otros líderes, con otros saqueadores, y les contó su visión. Drangeim, la ciudad de piedras y guerreros. Aquella que había resistido tantas intentativas, ahora caería. Y Escaldor sería el hombre que haría historia. Sabía que ya no estaba en la cima de su juventud,
pero su espíritu era tan inmortal como el fuego eterno que ardía dentro de él. No moriría sin dejar una última marca en el mundo. Levantó la mano hacia el cielo, jurando que, si era su última lucha, sería la más grande de todas. El nombre de Escaldor resonaría en los vientos de la historia, y sus hazañas serían cantadas por generaciones. Y cuando llegara a Drangeim, no sería solo un saqueo. Sería el saqueo. El último, el mayor, el más glorioso de todos. Eso era lo que quería. Eso era lo que necesitaba. Y ahora, con los vientos de la vieja montaña golpeando su rostro, sabía que su jornada aún no había terminado. El viento cortaba el aire como una hoja afilada, trayendo consigo el olor de tierra mojada y sangre antigua. Escaldor, una vez más, sentía la adrenalina recorrer sus venas como en los viejos tiempos. El viento, que antes solo lo hacía recordar las batallas pasadas, ahora parecía una señal de que la última gran lucha estaba por venir. Se levantó sobre el alto acantilado, los ojos fijos en la ciudad de Drangeim, que reposaba como un monstruo dormido abajo, rodeada de altas murallas de piedra y torres de defensa, las cuales desafiaban cualquier invasión. Pero nada resistiría su fuego. Escaldor sabía que el cerco sería una tarea ardua. Drangeim era una fortaleza notable, cuyas murallas habían resistido muchos ataques a lo largo de los siglos. Era un reino que se enorgullecía de su invulnerabilidad. Sin embargo, Escaldor no se intimidaba con leyendas o historias antiguas. Su experiencia en batallas, su astucia, su fuerza de voluntad eran inigualables. Reunió una horda de guerreros, una mezcla de hombres y mujeres, algunos de tierras lejanas, otros de clanes vecinos que habían jurado lealtad a su causa. Sus ejércitos no solo estaban compuestos por valientes guerreros, sino también por aquellos que ansiaban una última gran lucha, una lucha que quedaría en la historia. Se rodeó de líderes, los mejores entre los mejores, estrategas que tenían el mismo ardiente deseo que él, ver la gran ciudad de Drangeim caer. Pero lo más importante, Escaldor unió los clanes de sus antiguos enemigos. La unión de rivales fue difícil, pero no imposible. Los sajones, los nórdicos, los hombres del sur, todos luchaban ahora bajo la misma bandera, y el espíritu de guerra los movía. Escaldor, con su sabiduría, sabía cómo domar las rivalidades, poniéndolas al servicio de un objetivo común, la conquista final. Antes del ataque, Escaldor ordenó una preparación meticulosa. Sabía que el cerco no sería sencillo y que Drangeim tenía defensas robustas. El ejército de Escaldor rodeó la ciudad desde todas las direcciones. Las tropas marcharon pesadamente durante días, transportando grandes catapultas, arietes y antorchas flameantes. Las murallas de Drangeim, altas y casi impenetrables, no eran rivales para la ingeniosidad de los invasores. Los arietes fueron colocados en posición mientras los arqueros se preparaban para cubrir las líneas de frente. Escaldor, con su mirada afilada de comandante, posicionó cada unidad con perfección, sabiendo que la clave del éxito sería la paciencia y el tiempo. El cerco fue largo y doloroso. Durante semanas, el ejército de Escaldor atacó las murallas de Drangeim, con catapultas lanzando piedras de fuego y flechas incendiarias disparadas desde las líneas. El sonido de las batallas resonaba en todo el campo, pero, a pesar de todo el estruendo y la fuerza del ataque, las murallas aún permanecían firmes. Los defensores de la ciudad resistían con valentía, pero la batalla era inmensa, y el desgaste comenzaba a notarse. Cada día que pasaba parecía una eternidad. Escaldor sentía el peso de su edad, pero también la energía creciente de sus guerreros. La resistencia de la ciudad, aunque feroz, empezaba a fallar. La línea de defensa cedía, las fuerzas se debilitaban. Escaldor sabía que ya no podía esperar más. Ordenó un último ataque en masa, un ataque final que forzaría la entrada en las murallas y sellaría el destino de Drangeim. En la mañana de un día gris, con el cielo lleno de nubes, las trompetas sonaron, y las fuerzas de Escaldor avanzaron con furia renovada. La batalla que siguió fue brutal. El sonido de espadas golpeando contra escudos, los gritos de los guerreros cayendo, el rugido de Escaldor ordenando a sus hombres avanzar, resonaban por todo el campo. El impacto fue devastador. Hombres de todos lados caían, pero la fuerza implacable de Escaldor no se detenía. Su espada cortaba a través de los defensores de la ciudad con la furia de un dragón, y sus órdenes eran seguidas con precisión. El ejército de Drangeim, aunque aún fuerte, ya estaba exhausto. Las murallas, que antes eran impenetrables, ahora estaban llenas de brechas, y Escaldor sabía que la victoria estaba al alcance de su mano.
En el clímax de la batalla, Escaldor avanzó directamente hacia la puerta principal de Drangeim, donde el último grupo de defensores se posicionaba para resistir. Con un grito feroz, levantó su espada y cortó a través de la última línea de defensa. La puerta cayó, y las fuerzas de Escaldor invadieron la ciudad, esparciendo destrucción y llevando la victoria definitiva. Drangeim, la ciudad que había resistido a todos los demás, finalmente cayó ante él. Con la ciudad bajo su dominio, Escaldor miró a su alrededor, su cuerpo herido y cansado, pero su espíritu aún ardiente. Había conquistado la última ciudad, el último desafío de su vida, y al hacerlo, aseguró su lugar entre las leyendas de los Skalds. Cumplió su promesa, conquistó su último saque y mostró al mundo que la llama de la guerra nunca se apaga. Escaldor se sentó en el trono de la ciudad caída, mirando el horizonte. Su cuerpo estaba marcado por el tiempo y las batallas, y sabía que sus días de guerra habían llegado a su fin. Pero no se sentía triste. Se sentía en paz. Vivió como un hombre libre, un guerrero invencible, y ahora, el viaje estaba completo. Acostado en el campo, bajo el cielo de la ciudad conquistada, Escaldor miró hacia arriba. Una última visión lo envolvió, la puerta de Valhalla abriéndose para él. Su viaje estaba completo. Y, con una sonrisa cansada en sus labios, cerró los ojos por última vez, listo para partir. Había sido el mayor saqueador de su era, y ahora regresaba a la tierra que siempre llamó hogar, Valhalla, donde los más grandes guerreros se encuentran, donde su leyenda viviría para siempre. Y así descansó el mayor guerrero, después de innumerables batallas vividas, tierras saqueadas y leyendas forjadas con sangre y fuego. Escaldor, el invencible, el saqueador inmortal, partió hacia su último destino, Valhalla, donde se reuniría con los demás grandes héroes de la historia. Su nombre sería cantado por los Skalds por generaciones, como el hombre que nunca conoció la derrota, el guerrero que, hasta su último suspiro, luchó con un espíritu inquebrantable. La llama que ardió en su corazón nunca se apagará. Y así, el nombre de Escaldor, el mayor saqueador de su era, seguiría viviendo los cuentos de todos aquellos que cruzaron su camino y escucharon las historias de sus victorias y hazañas inmortales. ¿Te ha gustado esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.